¿Cómo puede un ave olvidar cómo volar? Y aún así sobrevivir casi un siglo. La mayoría de nosotros cree entender lo que es un loro. Colores intensos, gritos estridentes, alas extendidas contra el cielo, movimiento, velocidad, aire. Pero existe uno que rompe esa imagen por completo. Uno que pesa más que cualquier otro loro del planeta. Uno que camina en la oscuridad. Uno que puede vivir más de 90 años y que hoy cuenta sus miembros como si fueran reliquias irrepetibles. Y casi nadie comprende realmente lo que eso significa. Porque esta no es solo la historia de un ave extraña. Es la historia de un experimento evolutivo que funcionó durante millones de años, hasta que dejó de hacerlo. Es la historia de un ecosistema aislado del mundo, donde durante eras enteras no existió el miedo que conocemos. No hubo colmillos acechando en la noche. No hubo garras silenciosas en el suelo. Solo viento, bosques antiguos y criaturas que nunca necesitaron huir. Imagínalo por un momento, un mundo donde volar no es urgente, donde el peligro no te persigue, donde el tiempo se mueve lento, casi indulgente. En ese mundo nació el kakapo, y en ese mundo tomó decisiones evolutivas que hoy parecen incomprensibles. Pero algo cambió, no de forma gradual, no como en los libros de texto. Cambió con barcos, con madera crujiente acercándose a la costa, con sombras nuevas deslizándose entre los árboles, y lo que antes era una ventaja brillante, se convirtió en una sentencia silenciosa. Menos de 250 individuos, cada uno con nombre propio, cada uno monitoreado, cada uno cargando sobre sus plumas la memoria de un paraíso que ya no existe. Si te interesa descubrir cómo una especie puede transformarse en el símbolo viviente de un mundo perdido, este es el momento de suscribirte. Aquí no exploramos la superficie de las cosas, nos adentramos en las capas invisibles que sostienen la realidad. Dale me gusta a este video si también sientes que hay historias que merecen ser contadas antes de desaparecer, y compártelo con alguien que todavía crea que entiende completamente cómo funciona la naturaleza. Porque lo que estás a punto de ver no es solo biología, es una advertencia escrita en plumas verdes. Es una anomalía que sobrevivió a eras geológicas, pero que podría no sobrevivir a nosotros. A lo largo de este viaje descubrirás por qué el kakapo dejó de volar, cómo logró vivir más que la mayoría de las aves, y qué ocurre cuando un sistema perfecto se enfrenta de pronto a reglas nuevas. Pero todavía no. Primero necesitas sentir la magnitud del silencio en el que evolucionó, la ausencia de depredadores, la confianza absoluta, la lentitud, y entonces entenderás por qué su historia no empieza con su extinción, sino con su origen. La pregunta no es solo de dónde viene el kakapo. La verdadera pregunta es qué revela su existencia sobre el mundo que creíamos conocer. Y si aún estamos a tiempo de escuchar lo que nos está diciendo. Imagina el bosque en la noche. No un bosque cualquiera, sino uno aislado en el extremo sur del planeta, donde el viento del Pacífico golpea lentamente las copas de los árboles y la humedad se adhiere a las hojas como una respiración antigua. Allí, cuando el sol desaparece por completo, algo comienza a moverse. No con la ligereza de un ave en vuelo, sino con el peso deliberado de un cuerpo que no tiene prisa. Entre helechos densos y raíces retorcidas, una silueta verde avanza casi sin hacer ruido. No salta, no planea, no despega, camina. Ese es el kakapo. Su plumaje no brilla como el de otros loros tropicales. Es verde musgo, moteado, diseñado para desaparecer entre la vegetación. Su rostro, redondeado y suave, tiene una expresión casi humana, como si estuviera permanentemente sorprendido por algo que solo él percibe. Sus ojos no buscan el cielo, sino el suelo, porque su mundo nunca estuvo arriba, siempre estuvo aquí, entre sombras, tierra húmeda y árboles que lo vieron evolucionar sin urgencia. Nueva Zelanda fue durante millones de años un laboratorio natural aislado, un territorio donde la evolución siguió caminos que en otros lugares habrían sido imposibles. Sin mamíferos depredadores terrestres, muchas aves ocuparon nichos que en otros continentes pertenecían a criaturas con garras y dientes. Algunas se volvieron gigantes, otras olvidaron el vuelo. El kakapo eligió, o más bien desarrolló, una estrategia distinta: invertir energía en longevidad, en almacenamiento de grasa, en crecimiento lento. Si nadie te persigue, no necesitas alas fuertes, necesitas tiempo. Y el tiempo fue su mayor aliado. Puede vivir más de 90 años en estado salvaje, 90 años de ciclos de bosque, de estaciones repetidas, de silencios intacto. En términos biológicos, eso implica algo profundo: una reproducción espaciada, dependiente de condiciones específicas. El kakapo no cría cada año, solo lo hace cuando ciertos árboles producen grandes cantidades de frutos.
un fenómeno que ocurre de forma irregular. Su sistema reproductivo está sincronizado con esos ciclos naturales, no con el calendario humano, no con la urgencia de la escasez moderna. Aquí es donde la historia comienza a tensarse, porque esa estrategia, tan perfectamente ajustada a un ecosistema estable, contiene una fragilidad invisible, una dependencia absoluta de que nada cambie demasiado rápido. Y la historia demuestra que lo que cambia rápido suele hacerlo sin pedir permiso. Cuando los primeros humanos llegaron a Nueva Zelanda, hace aproximadamente 700 años, trajeron consigo más que herramientas y fuego. Trajeron perros y ratas polinesias. Siglos después, con la colonización europea, llegaron gatos, armiños y nuevas especies invasoras. Para cualquier ave acostumbrada a huir volando, aquello habría sido una amenaza gestionable. Para el kakapo, que confía en su camuflaje y en quedarse inmóvil ante el peligro, fue una transformación brutal del entorno. Lo más inquietante no es que no volara, es que no sabía tener miedo de la manera adecuada. Su respuesta instintiva ante una amenaza no era escapar, sino congelarse, permanecer inmóvil, confiando en que su plumaje lo haría invisible. En un ecosistema sin depredadores olfativos, eso funcionaba. Pero frente a mamíferos que cazan guiados por el olor, esa inmovilidad se convirtió en vulnerabilidad. La población comenzó a descender, no de forma inmediata y espectacular, sino lentamente, como una marea que retrocede casi sin que nadie lo note. A principios del siglo XX, ya era raro verlo. Para finales del siglo, su número había caído a cifras que obligaron a una intervención extrema. Hoy, menos de 250 individuos sobreviven en islas gestionadas cuidadosamente, libres de depredadores. Cada uno lleva un transmisor. Cada uno es monitoreado con precisión casi clínica. Y sin embargo, hay algo más que hace al kakapo aún más extraordinario. No solo es el loro más pesado del mundo, no solo es nocturno, no solo es longevo. Su sistema de apareamiento es uno de los más singulares entre las aves. Los machos no defienden territorios con agresividad, ni forman parejas estables. En cambio, construyen una especie de anfiteatros naturales en el suelo del bosque y emiten sonidos de baja frecuencia que pueden viajar kilómetros en la noche. Son llamados profundos, casi subterráneos, que vibran en el aire como si el propio bosque respirara. Las hembras escuchan, evalúan, deciden si caminar durante horas hasta uno de esos puntos de encuentro. No hay garantías, no hay promesas, solo un ritual ancestral que depende de condiciones ambientales precisas y de una población que hoy es tan reducida que cada decisión reproductiva tiene un peso descomunal. Aquí surge una pregunta incómoda. ¿Puede una especie diseñada para la paciencia sobrevivir en un mundo que premia la velocidad? ¿Puede un sistema evolutivo optimizado para la estabilidad adaptarse a una realidad impredecible y fragmentada? Mientras avanzamos en esta historia, empezamos a ver que el kakapo no es simplemente un ave en peligro crítico, es un espejo, un recordatorio de cómo los sistemas complejos pueden parecer sólidos durante millones de años y, sin embargo, depender de equilibrios tan delicados que basta una alteración externa para desencadenar un colapso silencioso. Y todavía no hemos tocado la dimensión más inesperada de su supervivencia actual. No hemos hablado del nivel de intervención humana necesario para mantener viva a una especie que evolucionó sin nosotros, ni de las decisiones éticas que implica gestionar genéticamente una población tan pequeña, ni del hecho de que cada nacimiento hoy se celebra como si fuera un acontecimiento global. Por ahora, basta con observarlo caminar en la oscuridad, escuchar ese sonido grave que emerge del bosque, imaginar 90 años de vida en un cuerpo que nunca necesitó alas fuertes, y preguntarse qué sucede cuando la historia natural y la historia humana colisionan en un mismo punto geográfico. Porque lo que estamos viendo no es solo un caso de conservación, es el choque entre dos ritmos del tiempo. Y lo que revelaremos a continuación no trata únicamente de cómo salvar a una especie, sino de algo mucho más amplio que está en juego cuando un mundo antiguo intenta sobrevivir dentro de uno completamente nuevo. A medida que el sol comienza a desaparecer sobre las colinas boscosas de Nueva Zelanda, emerge una sensación sutil y profunda de que lo que hemos visto hasta ahora es solo un fragmento de una historia mucho más vasta y entrelazada, con fuerzas que operan mucho más allá de la vida de un solo ave. Observamos al kakapo moverse lentamente entre la maleza, su plumaje verde musgo casi invisible bajo la luz tenue, y al contemplar su figura robusta y silenciosa, se desvela ante nosotros una red de ciclos ecológicos y decisiones evolutivas que se han desplegado durante millones de años. No es solo un loro sin vuelo, es el producto de una ingeniería evolutiva que respondió,
y se adaptó a un mundo donde los sistemas complejos de depredación, escasez de recursos y competición por la supervivencia eran radicalmente distintos de lo que conocemos hoy. Y entender esa transformación nos obliga a mirar más allá de la superficie y enfrentar las estructuras invisibles que sostienen la vida en su estado más puro y a menudo más frágil. Evolucionar en una isla sin depredadores terrestres significaba que el kakapo podía permitirse la abundancia de tiempo y espacio, que podía invertir su energía en crecimiento, fortaleza del cuerpo y una longevidad inusual en aves de su tamaño. Esa ausencia de miedo y de necesidad de escapar volando, ese bajísimo ritmo metabólico y la estrategia de reproducción ligada a los frutos de árboles milenarios son reflejos de cómo los sistemas biológicos óptimos no siempre se parecen a lo que esperaríamos, más que cuando se despliegan sin estrés, sin amenazas constantes y sin la influencia de fuerzas externas imprevistas. Pero la llegada de especies depredadoras traídas por humanos transformó radicalmente ese sistema interno y silencioso que había funcionado con aparente perfección durante tanto tiempo, y de pronto la fragilidad de un equilibrio ecológico antes invisible se mostró con brutal claridad. Lo que antes era una ventaja evolutiva se volvió una vulnerabilidad catastrófica. La presencia de depredadores como ratas, gatos y armiños, desconocidos por la biología del kakapo durante su evolución, alteró patrones de supervivencia que parecían inquebrantables, y solo a través de una intervención humana intensa y sostenida se ha logrado evitar que la especie desaparezca por completo, aunque siga clasificada como críticamente amenazada. En los últimos 50 años, los esfuerzos de conservación han actuado como una especie de ingeniería aplicada a la supervivencia de esta especie, moviendo a estos loros a islas libres de depredadores, monitoreando cada nacimiento, cada movimiento, y reconstruyendo de alguna forma un entorno donde las antiguas reglas ecológicas pueden volver a aplicarse con mayor serenidad. Cada individuo que existe hoy ha sido rastreado, etiquetado y protegido como si fuera un testimonio viviente de un sistema que casi colapsa bajo la presión de un cambio externo demasiado rápido para que pudiera responder de manera natural. Este proceso, que se extiende por décadas, no solo está salvando a una especie única, sino también exponiendo cómo la intervención humana se ha convertido en una fuerza estructural que modifica sistemas complejos de vida a escala global, a menudo sin que seamos plenamente conscientes de ello. Y mientras observamos este cuidadoso balance entre amenaza y supervivencia, se revela un patrón más amplio que trasciende al kakapo. Vivimos en un mundo donde las redes interconectadas de vida, clima, geografía, acciones humanas y decisiones estratégicas conforman un tejido profundo y delicado que puede parecer estable hasta el momento en que una fuerza oculta altera su ritmo interno. La historia del loro que renunció a volar y que ha vivido millones de años sin amenazas reales ahora nos muestra cómo una sola especie puede estar entrelazada con dinámicas invisibles que afectan ecosistemas enteros, comportamientos humanos, políticas de conservación y percepciones culturales de lo que significa proteger la biodiversidad. Cada fruto que cae, cada llamada nocturna de los machos durante la temporada de cría, cada nuevo polluelo que crece en la penumbra del bosque es una pieza de un enorme rompecabezas ecológico que solo ahora estamos comenzando a comprender en su totalidad. Y así, mientras la vegetación se mece suavemente bajo la luz de la luna y el canto grave de un kakapo resuena en la distancia, somos invitados a contemplar no solo lo que ese canto significa para la supervivencia de una especie, sino lo que revela sobre nuestro propio papel dentro de estructuras invisibles de la naturaleza, sobre cómo decisiones humanas pueden desencadenar transformaciones profundas y sobre hasta qué punto cada vida individual está entretejida en un sistema que opera más allá de lo que primero percibimos con la vista o con la lógica inmediata. ¿Qué otras historias de resistencia, adaptación y fragilidad están ocurriendo en las capas más profundas de la realidad, esperando ser comprendidas? Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Significa que algo en esta historia te tocó. Tal vez fue la imagen de un ave que caminó durante millones de años sin necesidad de alas fuertes. Tal vez fue la fragilidad de un sistema perfecto, enfrentado a un cambio demasiado rápido. O quizá fue la sensación incómoda, pero honesta, de que el mundo es más delicado, más estratégico y más interconectado de lo que solemos admitir. Si sentiste esa mezcla de admiración y reflexión, te invito a que no lo dejes aquí. Suscríbete al canal, no como un gesto automático, sino como una forma de mantener vivo este tipo de exploración profunda. Cada vez que decides quedarte, estás diciendo que vale la pena mirar más allá de la superficie, que vale la pena detenerse
y comprender las fuerzas silenciosas que sostienen lo que damos por hecho. Si este video amplió tu forma de ver la naturaleza, deja un me gusta, no como un clic vacío, sino como una señal sencilla de que algo aquí te hizo pensar diferente. Ese gesto, aunque parezca pequeño, permite que estas historias sigan encontrando a personas que también están listas para mirar con más atención. Compártelo con alguien que ame descubrir lo improbable, lo frágil, lo extraordinario que aún existe en el mundo. Porque estas historias no son solo información, son conciencia, y la conciencia compartida es una forma de protección. Y si quieres dejar una huella de lo que sentiste, escribe en los comentarios una frase simple, directa, algo que capture lo que este viaje despertó en ti. Puede ser tan breve como: la naturaleza es más profunda de lo que imaginaba, o todo está conectado. Que sea una frase que represente tu descubrimiento, no para cumplir una consigna, sino para marcar el momento en que algo cambió en tu percepción. En la pantalla tienes el siguiente video. Si esta historia te hizo detenerte un momento y mirar el mundo con otros ojos, el próximo profundiza aún más en esas capas invisibles que sostienen nuestra realidad cotidiana. No necesitas promesas grandiosas, solo curiosidad. Gracias por quedarte. Gracias por escuchar con atención. Gracias por elegir comprender antes que pasar de largo. Seguimos explorando.